¿Dónde? Muy bien, buenos días. Mucho gusto, soy la doctora Regina Landa. Voy a hablar el día de hoy sobre el ABC de la fluidoterapia intravenosa. Si bien, pues este es un tema muy importante que vamos a ver a lo largo de la carrera, considero yo que en pregrado hubo varias, o sea, puntos importantes que hay que tratar, que hay que conocer como médico general y como médico especialista. Y pues bueno, vamos a tratar de verlo de una manera breve porque sí es un tema muy extenso, pero pues bueno, vamos a tratar de aprovecharlo. Primero que nada, la agenda del día. Pues vamos a hablar un poco de generalidades sobre fisiología de los líquidos y los electrolitos, tipos de soluciones intravenosas, lo que conlleva un estado de resucitación, de mantenimiento, de reposición y de revaloración al momento de tratar con soluciones intravenosas. Muy bien, bueno, pues como sabemos, el agua es el componente más abundante del cuerpo, es el único disolvente del cuerpo en el que los electrolitos y otros solutos no electrolíticos son transportados. Un electrolito es una sustancia que se disocia en agua en partículas cargadas llamadas iones. Como conocemos, tenemos cationes y aniones. Si están cargados positivamente, son los cationes, si están cargados negativamente, son los aniones. El movimiento del agua y los electrolitos entre los espacios intravascular e intersticial, pues bueno, ocurre a través de una membrana capilar. Aquí es donde tenemos que recordar un poquito sobre la fisiología y las fuerzas de Starling, en la cual, pues bueno, el movimiento transcapilar pues tiene un rol importante la presión osmótica coloidal y la presión hidrostática. Bueno, esta imagen me gusta mucho porque conceptualiza muy bien pues los electrolitos y los no electrolitos. Como saben, los dividimos en cationes y en aniones, siendo el principal, pues bueno, del líquido intravascular el sodio y también el cloro en cuanto a los aniones y el intravascular, pues intracelular, perdón, el potasio. Y de los no electrolitos tenemos urea, proteínas, factores de coagulación, bilirrubina, glucosa. Pues bueno, como sabemos, la glucosa y la urea no se disocian en agua porque no tienen una carga eléctrica, por lo tanto, estas sustancias se denominan que o sea, no son electrolitos. Otras sustancias que podemos tener intravascular, como por ejemplo el etanol y el metanol, también se comportan como la urea, no causan un gradiente osmótico, sin embargo, sí llegan a cambiar la osmolaridad, no, sin embargo, no la tonicidad, que ahorita van a ser términos que vamos a volver a tocar nada más con una intención de tener bien conceptualizado cómo se maneja el flujo de líquidos en el cuerpo. El movimiento libre de agua asegura pues que la concentración de sodio en el líquido extracelular sea casi equivalente a la del potasio en el líquido intracelular. Siempre debe ser igual a cero la electroneutralidad. Esta imagen, pues bueno, demuestra en el espacio intravascular que tenemos dos tipos de presión, la presión hidrostática y la presión oncótica. Básicamente, la presión hidrostática es una fuerza generada por el agua. Esta empuja el agua fuera del compartimiento intravascular. La presión oncótica es la ejercida por las proteínas que hace un mecanismo que evita que fugue el agua al espacio intravascular. Y pues bueno, esta fuerza depende de la concentración de las partículas, la osmolaridad en la solución y la tonicidad. Y pues bueno, también hay que tomar en cuenta las características de nuestra membrana en la situación y el contexto de nuestro paciente. El término osmolaridad sérica total debe distinguirse de la osmolaridad efectiva o la tonicidad. La tonicidad está determinada por la concentración de aquellos solutos que quedan fuera de la membrana y que provocan una ósmosis, que provocan un movimiento. El sodio y la glucosa permanecen en el compartimiento del líquido extracelular y provocan el movimiento del agua. Estos solutos son, por lo tanto, llamados osmolitos efectivos, por lo tanto, contribuyen a la tonicidad del plasma. Nuestro rango normal de osmolaridad sérica es entre 180 y 192. Hay dos fórmulas que, digo, las vimos en fisiología, pero pues es importante recordar la diferencia entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad efectiva. En esta imagen, pues bueno, el plasma, como había explicado el sodio, aproximadamente de los aniones, tiene 142 milimoles. En cambio, pues de cloro tenemos 103, bicarbonato 27 y en el líquido intracelular, pues bueno, el principal catión es el potasio, 156 y pues el resto están mucho menos cantidad, o sea, bicarbonato 12, cloro 4. Y pues bueno, siempre el recordar que el sodio va acompañado de cloro y agua
y también tener en cuenta ciertos tipos de resultados en los parámetros bioquímicos que pueden estar alterados por electrolitos, por ejemplo, corregir la glucosa, es un detalle muy importante para determinar bien si un paciente tiene o no una hiponatremia. Bueno, continuando con la distribución del agua, pues somos aproximadamente 40 litros, 28 son intracelular y el resto dividido en el espacio extracelular. Si hablamos de mujeres, pues bueno, 55% son de líquidos, 45 sólidos, y en hombres un 60% de líquido y 40% de sólidos, y eso ya lo dividimos entre intracelular 2/3 y extracelular 1/3 con su espacio intersticial y el intravascular o pues plasmático. La ingesta de agua, el riñón y la secreción de ADH o la vasopresina son los mediadores principales de nuestro balance de agua. Mediante la acción neural y hormonal se regula la secreción de ADH, que también existe una regulación de la angiotensina que conlleva una secreción, una inhibición de la aldosterona y el sistema simpático. La presión oncótica e hidrostática son los principales determinantes, como lo habíamos visto, y hay que tomar en cuenta, pues bueno, recordar cuáles son nuestros principales sensores cardiopulmonares, aurículas, varoreceptores carotídeos, aórticos, receptores renales de volumen, en el sistema nervioso central, los osmorreceptores, y también pues sensores en otros tipos de órganos que tienen un tipo de activación conforme tenemos un volumen intravascular efectivo, como sensores hepáticos y el tracto gastrointestinal. Básicamente lo regulamos mediante una vigilancia que lleva a cabo una señalización, que lleva a cabo una activación de sistemas. La secreción de ADH, nada más recordar, a partir de una elevación de la osmolaridad plasmática arriba de 190, 195, se empieza a hacer una elevación directamente proporcional de la ADH a mayor cantidad de osmolaridad, con la finalidad de intentar diluir el exceso de osmolaridad. Bueno, dentro del espacio extracelular hay que tomar en cuenta, pues bueno, en el espacio intravascular específicamente, pues que el principal catión es el sodio y después el cloro y el magnesio y también los principales aniones son el cloro, bicarbonato y las proteínas. En cuanto al espacio intravascular hay que tomar en cuenta el pH, ¿verdad? Que es algo que vemos mucho en los trastornos ácido-base, que es algo que es, o sea, es muy relacionado con este tema, pero es muy extenso. Básicamente hay que tomar en cuenta que no solamente el bicarbonato y el PCO2 nos conllevan a tener un estado de acidosis. Hay otros tipos de aniones no medibles que hay que tomar a consideración. Lo recalco nada más como un punto importante, que es lo de la brecha aniónica o el anión gap, que es la suma de aniones no medibles, considerando un corte límite 12 más menos 4 según cierta literatura o considerándose normal abajo de 12. El plasma, pues bueno, nada más vamos a realizar esa resta del sodio menos el cloro más el bicarbonato y eso nos da una brecha aniónica que nos puede explicar ciertos tipos de acidosis metabólicas que no tengan que ver precisamente relacionado con el PCO2 o con el bicarbonato. Hay que tomar en cuenta los demás aniones no medibles. En cuanto al riñón y la hemostasia, pues bueno, los riñones filtran alrededor de 180 litros al día y la mayor parte del sistema, pues, de la nefrona propiamente, lleva a cabo un ultrafiltrado que debe estar adecuado a la situación de nuestro paciente. El sodio y su principal anión, el cloruro, son los principales determinantes del líquido extracelular, como ya lo había mencionado. Entonces, pues bueno, la restricción de agua sigue a la restricción de sodio para mantener una osmolaridad normal en el espacio extracelular. Esta imagen resume, pues bueno, cosas que ya habíamos visto en cuanto a fisiología renal, sobre en qué áreas hay mayor porcentaje de reabsorción de cloruro de sodio, por ejemplo, un casi 60% en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle un 20% aproximadamente, la parte impermeable a agua, en el túbulo contorneado distal, la reabsorción de también cloruro de sodio y también la bomba sodio-calcio, perdón, mediada por la PTH, y ya en el túbulo colector por la acción de la aldosterona y también los receptores V2 de la vasopresina. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una enfermedad o una lesión y cuál es la respuesta que hace nuestro cuerpo en todo lo que es la mediación de nuestro líquido intracelular como extracelular? Pues bueno, una respuesta inicial al estrés es una pérdida de potasio, una retención de sodio y de agua.
que conlleva pues básicamente una oligura, un estado de estrés. Vamos a producir como mecanismo contrarregulatorio una oliguria para evitar perder volumen. En situaciones de inflamación va a haber una mayor filtración intravascular a tercer espacio, tiende a haber más fuga, el edema intersticial. Pacientes que tenemos mucho tiempo en las aulas internados con estados crónicos o muy inflamatorios son pacientes que muy comúnmente vamos a ver esa fuga al tercer espacio. Malnutrición, en donde va a haber una pérdida de retención de sodio y agua, pero pérdida de potasio, de fósforo, de calcio, de magnesio y de glucosa. Y obviamente en una disfunción orgánica, pues bueno, que conllevan a falla, no sé, una falla hepática, una falla cardíaca, todo eso nos va a causar obviamente una alteración en toda la filtración y la regulación de nuestro líquido. Y un apartado especial para pacientes neuroquirúrgicos o que han sido intervenidos que tienen, por ejemplo, alto riesgo de diabetes insípida, porque existe una deficiencia de ADH. Entonces, puede haber muchas patologías, pero a un modo así muy generalizado, pues bueno, tomar en cuenta estas áreas donde puede haber principalmente alteraciones hidroelectrolíticas en nuestros pacientes y tomar en cuenta con qué medicamentos los tenemos. Es un paciente que tiene diuréticos, que tengo mucho riesgo de que tenga el potasio bajo, o que tenga alteraciones como hipercalemia también, o un paciente que tiene esteroides, voy a tenerlos con algo de trastorno en cuanto al control glucémico y también a nivel de electrolitos y pues también antiinflamatorios no esteroideos. Muy bien, esta imagen está publicada en un artículo en New England Journal of Medicine que habla sobre la fluidoterapia, específicamente mantenimiento en los pacientes que están críticamente enfermos y habla sobre qué mecanismos de nuestro cuerpo van a causar que nosotros hagamos una producción o un incremento de la vasopresina. Obviamente, un estado hipovolémico, algún tipo de sangrado, un paciente hipotenso, la falla cardíaca, cirrosis, un síndrome nefrótico y una insuficiencia adrenal, también insuficiencia, o sea, bueno, una falla tiroidea. En cuanto a estados no hemodinámicos, el simple dolor también nos puede causar un aumento mediante estrés que conlleve a un aumento de vasopresina, náusea, vómito, hipoglucemia, medicamentos, específicamente morfina, barbitúricos, son medicamentos que también hay que considerar hipoglucemiantes y anticonvulsivos que nos pueden causar un aumento en la ADH indirectamente. Cáncer, inflamación, etcétera. Entonces, es importante tomar esto en cuenta para cuando vayamos a reanimar a nuestros pacientes. Muy bien, ahora sí, la pregunta pues del millón, ¿qué solución utilizo? ¿En qué tipo de paciente? Pues bueno, para primero empezar a ver qué tipo de solución utilizamos, es qué tipos de soluciones cuento, cuáles cuenta tu hospital, con cuáles tú vas a poder disponer y pues obviamente saber cuál es la indicación precisa en nuestros pacientes. Básicamente existen dos tipos de soluciones, las coloides y las cristaloides. Dividiendo primero las coloides, existen las sintéticas o artificiales o las derivadas de plasma o albúmina. En cuanto a las cristaloides, pues básicamente tienen agua y electrolitos en distintas ratios y distintas mezclas. Pues bueno, podemos dividirlas en balanceadas y no balanceadas. ¿En qué nos hace el cambio si una solución es balanceada o no balanceada? Básicamente el cloro. La solución cristaloide no balanceada tiene valores de cloro elevados, que irónicamente es la solución fisiológica. Y pues bueno, dentro de las soluciones balanceadas contamos con el Harman, el Ringer lactato, el Ringer acetato, que pues hay que tomar en cuenta también pues los valores fisiológicos de los pacientes o en general del cuerpo humano de sodio, cloro, pH, que son cosas que sí difieren en las distintas soluciones que ahorita vamos a ver a manera más detallada. Bueno, primero que nada, uno de los factores más importantes que guían la selección de un líquido intravenoso es la distribución en mis tres compartimentos. ¿Ok? La distribución del líquido intravenoso depende de dos factores: la habilidad del soluto a atravesar membranas y la osmolaridad de una solución. El segundo factor clave a tomar a consideración en el objetivo de nuestra solución pues es para reanimar, es para dar mantenimiento, mi paciente qué características clínicas o comorbilidades tiene que comprometen la distribución, al igual manera que siempre tener bien claro que yo necesito llevar a un volumen efectivo circundante, corregir electrolitos o mantenerlos y no desbalancearlos y mantener una perfusión de los órganos. Esta imagen me gusta mucho, es de un libro que se llama The Fluid and Electrolyte and Acid Base Companion. Los puedo compartir el link. Ya esta es la edición viejita de 1999,
pero esquematiza muy bien las soluciones. Son cosas que sí vimos en fisiología, pero que es importante recordar. ¿Cómo sé qué porcentaje me va a dar qué gramos de tipo de electrolitos va a tener mi solución? La solución fisiológica al punto 9, ¿qué quiere decir eso? Que va a tener 0.9 gramos por cada 100 mililitros, pero yo tomo en cuenta que mi solución viene de 1 litro. Entonces así vamos calculando exactamente cuál es la cantidad o gramos de cloruro de sodio que va a tener mi solución. 0.45, pues va a tener 0.45 gramos por cada 100 mililitros. Y en el glucosado, al 5%, va a haber 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros. Bueno, empezando con la famosa solución fisiológica o solución salina. Pues bueno, primero que nada en esta tablita vamos a observar el contenido normal del plasma contra el contenido de la solución fisiológica. Para empezar, podemos ver que fisiológica no es. El sodio está en 154 en la solución en todo el litro. Cloro en 154 también. No nos da un aporte de potasio, de bicarbonato, de calcio, de magnesio o de glucosa. Es una solución ácida. Puede llegar a tener un pH de 4.5 y una osmolaridad de 308, siendo nuestra osmolaridad, pues bueno, de 275 a 295. Entonces, esta solución, como ya había mencionado, es no balanceada. Entonces, tiene un alto nivel de cloro, tiene 154 milimoles. Aquí viene una tablita en la cual divide, pues, por ejemplo, si yo no quiero utilizar al punto 9 y quiero usar al punto 45, pues bueno, qué tanto sodio tiene, qué tanto cloro tiene, es hipertónica, es isotónica. Pues bueno, es importante conocer a mayor dilución de mi solución fisiológica, más hipotónica va a ser. Y a mayor cantidad de cloruro de sodio, pues mayor cantidad de más hipertónica va a llegar a ser. Ahorita como que vamos a hablar específicamente del hipertón, que es la solución cloruro de sodio al 3%, y tomar en cuenta que un líquido o una solución no es nada más a cuánto yo le estoy pasando, es cómo se va a distribuir en los 3 espacios. El cloruro de sodio, como podemos ver en esta imagen, está la solución, pasa al espacio intravascular, este es el espacio intersticial y este es el espacio intracelular, este es el intravascular, perdón. Entonces, yo administro 1 litro de solución salina y tengo que tomar en cuenta que 750 mililitros van al compartimento intersticial, quedando solo 250 adentro de mi espacio intravascular. Entonces, si es una solución que yo quiero usar para reanimar, tengo que tomar eso en cuenta. ¿Para qué es ideal esta solución? Para reponer, para tratar pacientes deshidratados o para resucitar en bolo inicial, no como para mantenimiento. Esta es la imagen, les recomiendo que se la aprendan, es muy útil en urgencias que pues tienen muchos pacientes y ves muchas soluciones colgadas, aprenderte los colores de cada una de las soluciones. Este es el cloruro de sodio al punto 9. Ahora la solución hipertónica o el famoso hipertón, que es un cloruro de sodio al 3%. ¿Cuál es la intención? Básicamente secuestrar agua del espacio intracelular en pacientes con hiponatremia. Entonces, ¿cómo se puede preparar? Pues bueno, básicamente utilizamos 1 litro de solución salina y le agregamos 12 ámpulas de cloruro cloruro de sodio al 17.7. Cada ámpula tiene 30 milequivalentes. Entonces, pues básicamente nos va a dar una osmolaridad total por litro de 513. Pero es que no quiero pasarle 1 litro de solución, yo estoy calculando que le tengo que pasar 500 cc, pues bueno, esta tablita es muy útil, como que ya después, digo, va a estar aquí la presentación, o les puedo pasar el artículo donde la tomé, que es un artículo del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, que hicieron una revisión sobre hiponatremia, y hablaban de cómo puedes hacer estas soluciones en menor cantidad si no quieres preparar todo 1 litro de solución. Entonces, por ejemplo, en 500 vas a preparar 6 ámpulas de cloruro de sodio al 17% y va a tener la misma cantidad de osmolaridad total si fuera 1 litro, pero yo nada más voy a pasar menor cantidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un paciente con hiponatremia? ¿Qué es la utilidad de esta solución? La única situación en la cual la vamos a administrar, pues bueno, primero yo tengo que calcular qué tanto sodio le hace falta a mi paciente. Para eso utilizamos esta fórmula que viene aquí, que es el total de agua corporal por el sodio deseado menos el sodio actual. Por ejemplo, 70 kilogramos por 0.6, que es lo habitual que tenemos de líquido en el cuerpo, pues bueno, eso lo vamos a multiplicar por 8, que es la diferencia entre, por ejemplo, un paciente que tenía 118 quiero que tenga 118 de sodio y tenía 110. Nos da, por ejemplo, 300 mil equivalentes.
Yo no necesito preparar toda una solución de 1 litro, me puedo ir a esta tablita, veo cómo preparar 500 mililitros de un hipertón al 3% o solución hipertónica al 3%, y yo sé que yo le tengo que administrar 336 miliequivalentes, y yo sé que 1 litro de solución tiene 500, pues bueno, quizá con la mitad, con 500 cc, voy a tener para administrarle a mi paciente la totalidad de sodio que yo quiero llegar, que ojo, son temas más extensos sobre hiponatremia o hipernatremia, pero tomar en cuenta que la corrección de sodio es de mucho peligro. Hay que tener pacientes monitorizados. No se pasan los 500 mililitros en bolo, pasamos casi siempre 100 de solución hipertónica al 3%, revaloramos, clínicamente mejoró, tomo laboratorios, ok, va, otros 100 mililitros. No es todo de bolo, eso sí hay que dejarlo muy importante, que pues bueno, son correcciones que pueden poner en riesgo la vida. Hemos visto pacientes que se complican con mielinolisis pontina, con correcciones de sodio más de lo permitido, que son aproximadamente 10 mil equivalentes en 24 horas. Entonces, pues bueno, son complicaciones que hay que tomar en cuenta. Es un tema que se debe abordar sobre todo en hipernatremias, pero pues bueno, es importante saber que existe esta solución y cómo la voy a preparar en una situación de urgencia. Ahora, la solución Harman es esta, es como color verdecito más claro. Esta solución, pues bueno, es dentro de las balanceadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un nivel de cloro más fisiológico. Podemos ver aquí que tiene 111, en cambio la solución fisiológica al punto 9 tiene 154. Es una solución que aquí no viene, no sé si viene el pH, es menos ácida, tiene una osmolaridad de 278. Podemos considerar que esta inclusive sí es más fisiológica, a pesar de que esta pues no se llama así. Entonces, pues bueno, las soluciones balanceadas usualmente tienen lactato o acetato. Utilizan esto como un tipo amortiguador en vez de el bicarbonato. El bicarbonato se metaboliza muy rápido, utilizar lactato, utilizar acetato nos lleva a una metabolización del hígado para producción de bicarbonato y también crear ese amortiguador en nuestras soluciones, pero de una manera más efectiva y menos, que no se consuma tan pronto, pues. Esta solución, al igual que las otras soluciones balanceadas, no se ha visto que se asocie con complicaciones como acidosis hiperclorémica, la cual es muy común observar en pacientes que tenemos con muchos días o con pura solución fisiológica. Estamos pasando de 154 mil equivalentes, no sé, 1000 para 8, 1000 para 12, pues obviamente va a llegar a un estado de acidosis hiperclorémica y hipernatremia precisamente. Contiene potasio en pequeñas cantidades, hay que nada más tener cautela si nuestros pacientes tienen hipercalemias, y este es ideal para la resucitación, para la reposición y para el mantenimiento. Solución de Harman y solución Ringer lactato son las que debemos de tener en mente siempre que nos llegue un paciente que tengamos que reanimar, y tomar en cuenta la distribución. Habíamos hablado sobre la distribución de las soluciones no balanceadas o bien la solución fisiológica. Esta es similar. Aproximadamente 1/3 de la solución se va al espacio intracelular, perdón, tercer espacio, el intersticial, y 1/3 se queda intravascular, aproximadamente 200 mililitros. Ahorita como quiera todos se los voy a poner en una imagen para si la quieren guardar o si quieren después descargarla en el video. Y pues bueno, el Ringer lactato, el hermanito del Harman, esta tiene básicamente las mismas, pues concentraciones de sodio, potasio, calcio, si tiene 3.000 equivalentes, el Harman tiene 5.000 equivalentes de potasio, esta tiene 4 y tiene de lactato 28.000 equivalentes. Es ideal para resucitar a pacientes en estado crítico. Hay que tener cautela al manejar pacientes con riesgo de edema cerebral, no es precisamente la mejor indicación. Y la ventaja de esta solución es que tiene una menor cantidad de cloro, igual que el Harman, y por ende presenta menor riesgo de acidosis hiperclorémica. La solución glucosada. Esta solución básicamente tiene agua y glucosa. Es al 5%, por ende, por cada 100 mililitros de solución, yo tengo 5 gramos de glucosa. En todo el litro tengo 50 gramos de glucosa, por ende, si lo multiplicamos por 4 kilocalorías que tiene la glucosa, pues son 200 kilocalorías por litro de solución glucosada. Las necesidades aproximadas calóricas del ser humano son de 2.000, 2.500, depende. Pero
obviamente es una dieta completa, es una dieta con macronutrientes, micronutrientes, electrolitos. Y esta solución, quiero que no se queden con esa idea de, tengo un paciente en ayuno, en lo que espera tiempo quirúrgico, vamos a dar con una solución glucosada. Solo tiene glucosa. Y para yo administrarle las 2000 kilocalorías, tendría que darle 10 litros aproximadamente de solución. Esta solución en su totalidad, más de la mitad se va al espacio intracelular. 250 cc se quedan intersticial y solo 80 mililitros se quedan intravascular. Esta solución no es buena para reanimar, hay que tomar eso en cuenta. Esta solución nos puede dar beneficio en pacientes deshidratados o hipovolémicos, en los cuales yo quiero restituir ese espacio intracelular que se secó para tener una mejoría de esos síntomas, o ideal en pacientes que tienen hipernatremia, que estamos con muchos medicamentos, no sé cómo diluirlos, podemos diluirlos en solución glucosada con la tranquilidad de que no estoy aumentando el sodio, aumentando el potasio, etcétera. Es una solución con una osmolaridad de 252, que hay que tomar en cuenta que pues evitarla en riesgos de edema cerebral o en hipovolemia. No nos sirve para resucitar, ya lo dije, y es ideal para un paciente que esté en ayuno corto de un día en lo que pasa tiempo quirúrgico o para mantenimiento, pero en un paciente que sí también esté teniendo su nutrición. O sea, no es una solución que me va a dar nutrición, sí me va a prevenir que mi paciente no me haga a lo mejor una hipoglucemia, me dé el aporte calórico necesario, que ahorita es algo que vamos a ver cuando veamos cómo dar una solución a mantenimiento, pero pues tomar eso a consideración, que nada más tiene agua y glucosa y que tiene 50 gramos en todo un litro de solución. Ahora vamos a hablar de los coloides. Muy bien, bueno, estas soluciones se dividen en los artificiales, que son los dextranos, los almidones y las gelatinas, y está la albúmina humana, que es el coloide de mayor uso y pues el más caro. Este frasquito de 50 mililitros vale aproximadamente 1,000, 1,500 pesos, nada más para que se tome a consideración que es una de las principales limitantes por las cuales no la damos tan fácilmente en nuestros pacientes. La base fisiológica para el uso de estas soluciones es que preservan el volumen en el espacio intravascular por el alto contenido de proteínas. Sirven para expandir volumen intravascular. Si vemos un litro de solución, se queda dentro del espacio, pero sí tiene vida media, tiene una vida media aproximadamente de 15 horas. ¿Qué presentaciones de albuminas tenemos? 4%, 5%, 20%, 25%, que esta es la del 20%. Bueno, sin embargo, los datos recientes indican que su efecto de ahorro de volumen, es decir, el volumen requerido para yo dar una restauración de volumen intravascular efectivo, comparado con las soluciones cristaloides, es modesto. No existe una diferencia significativa tiene un ratio de 1 a 1.4 la comparación de albúmina con soluciones cristaloides, y sí tiene efectos adversos, como por ejemplo reacciones alérgicas, trastornos de la hemostasia, pueden llegar a ser en ciertas ocasiones, sobre todo los sintéticos o los artificiales nefrotóxicos, y obviamente la incógnita de que pues es un medicamento caro, que si bien sí nos va a dar cierto tipo de mejoría en contextos especiales que ahorita vamos a ver, pero no es una solución que utilicemos de primera instancia para reanimar pacientes, que también ahorita lo veremos a más detalle. Esta es una tabla comparativa sobre todas las soluciones coloides, que son las albúminas al 5, al 20%, y el resto son las sintéticas. Se ha descubierto que en algunos tipos de coloides, como les dije, son nefrotóxicos, en particularmente los almidones, y de este lado podemos ver el pH de, por ejemplo, la albúmina. Sí es ácida, pero para nada como las soluciones cristaloides. Tiene cantidades de sodio 148, 130, el cloro también es mucho más fisiológico, sobre todo la de albúmina al 20%, pero su vida media aproximadamente efectiva es de 15 horas. A pesar de que son unas soluciones de distribución intravascular, a través de los años y a través de múltiples estudios se ha demostrado que no existe una evidencia contundente que diga que para reanimar un paciente es mejor una solución coloide que una cristaloide. Si bien sí nos va a dar el efecto que queremos, sí tiene todas esas contraindicaciones como efectos adversos, el costo y pues la biodisponibilidad efectiva de la administración. Este artículo es un artículo que se publicó relativamente, fue este año, si no me equivoco, que se llaman los 10 mitos de la albúmina.
Habla sobre las indicaciones, te las pone en colores muy sencillos para como ver las recomendaciones. En verde vienen qué indicaciones si yo le puedo dar a un paciente albúmina humana. En sepsis, después de yo haberle dado volúmenes de cristaloides y que no responde, está indicado dar albúmina. En la peritonitis bacteriana espontánea también se puede administrar albúmina y está comprobado que es benéfico. Igual en el síndrome hepatorrenal, en paracentesis de alto volumen y en el ultrafiltrado en pacientes que están en hemodiálisis o pacientes que les vamos a realizar una plasmaféresis terapéutica, pues bueno, en esos casos sí está bien establecido el uso de la albúmina. Y pues bueno, esta tabla es como para que la tengan en su celular, es también del mismo artículo de mantenimiento de soluciones intravenosas en pacientes que están críticamente enfermos del New England Journal of Medicine, este es del 2015. Habla sobre las diferencias de las soluciones, habla cómo viene el plasma, qué soluciones tiene, la osmolaridad normal, la osmolaridad efectiva, y ya nos despliega las demás soluciones. Que es, por ejemplo, glucosado al 5%, solo en agua, vemos que solo tiene 5 gramos por decilitro de glucosa, no tiene sodio, no tiene cloro, no tiene potasio, no tiene ninguna solución amortiguadora y tiene una osmolaridad de 152. Si nos vamos aquí, Ringer lactato no tiene glucosa, tiene 130 de sodio, igual que el Harman tiene 131, difieren en muy poco el Ringer lactato, el Ringer acetato y el Harman. En cuanto a potasio, vemos que tiene poquito valor de potasio, milimoles por litro, 4 o 5, y la osmolaridad es mucho más fisiológica, o sea, es de 273, 276, y la solución salina, que pues bueno, no tiene glucosa, tiene mucho sodio, mucho cloro, no tiene potasio, y de igual manera es mucho más ácida y tiene una osmolaridad superior a la fisiológica con 308 miliosmoles por litro. ¿Cuál es una manera práctica o general de decir de qué depende el líquido que yo voy a administrar? Del sodio. Esta imagen nos enseña las distintas soluciones y cómo se distribuyen. Vemos que el glucosado, como les mencioné, casi se va en su totalidad al espacio intracelular. Soluciones hipotónicas se van en su mitad al intravascular, que este es sodio al 0.45 o 0.18 con glucosa, y el resto se va al espacio intersticial. Básicamente no tengo nada en el espacio intravascular. No voy a reanimar un paciente con una solución de esa hipotónica, pues. Solución salina o soluciones balanceadas, estos dos cristaloides casi se van aproximadamente 800 mililitros al tercer espacio y 200 mililitros al espacio intravascular, y el coloide que en su totalidad se queda en el espacio intravascular. ¿Cómo calcular el déficit de agua libre? Pues bueno, esto es en el contexto de hipernatremias. Yo tengo que saber cuál es el déficit de agua en mis pacientes. Esto aplica, por ejemplo, llega un paciente que o quizá ya estaba aquí, nos interconsultan porque tiene un alto nivel de sodio y tenemos que buscar la causa. ¿Es porque el paciente está deshidratado? ¿Es porque estuvo reanimado con soluciones altas en sodio? Etcétera. Hay que ver cuánta agua le falta, o inclusive si un paciente tenía diarrea, sudoración, poliurias, muchas causas de hipernatremia. Pues bueno, está esta manera de calcularlo en MDCalc, la aplicación que utilizamos para un chorro de fórmulas, que se la recomiendo mucho. Pues bueno, nos despliega cuántos son los litros, o bien aquí está la fórmula de agua libre que le falta a mi paciente, que hay que tomar en cuenta que yo no la puedo administrar en fisiológico, porque yo estoy ahí administrando 154,000 equivalentes de sodio, al igual que cloro. Podemos darlo en agua libre, podemos darlo hipotónico, entonces hay que tomar muy bien eso a consideración, pero bueno, al ratito hablaremos más a detalle de esto. Ahora sí, para hablar como una manera esquematizada de la reanimación o bien del manejo de soluciones intravenosas, pues primero que nada es la resucitación, que posteriormente tengo que ya sacar al paciente del estado crítico, soluciones de mantenimiento, tomar en cuenta la redistribución de líquidos, la reposición de electrolitos o de agua y una revaloración. Entonces, esta manera viene precisamente en este artículo que les recomiendo mucho también,
que es pues básicamente de la fluidoterapia intravenosa en pacientes adultos, que es del BMJ, este fue publicado en el 2015, es básicamente un resumen de las guías NIS, que son las guías que tenemos, las únicas guías que existen en fluidoterapia. Y pues bueno, nos pone este esquema sobre las distintas soluciones y para qué, por ejemplo, tenemos una posible indicación. Cloruro de sodio al punto 9 para resucitar de primera instancia. Soluciones balanceadas, esas son las estrellas para la resucitación. 5% glucosado al 5% de mantenimiento. Coloides para resucitación, igual soluciones hipotónicas como cloruro de sodio al punto 18 o al punto 45, que son hipotónicas, también las podemos dejar como líquidos de mantenimiento. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dicen estas guías, que sí es algo que hay que tomar mucho en cuenta en la fluidoterapia. Pues, es un tema que no tiene per se una guía estandarizada sobre el paso a paso, pero la única con la cual contamos es esta del 2013 de las guías NIS que habla sobre temas o perlas importantes en el manejo de fluidoterapia. ¿Y qué nos dice la resucitación? Pues bueno, primero que nada debemos de seguir el ABCD en todo paciente que nos ingresa a urgencias con consideración en el rubro de circulación, que es donde vamos a implementar la fluidoterapia. Muy bien, de manera general debe evaluarse datos de choque, estado de hidratación, si el paciente está en choque, si hay evidencia de algún tipo de choque cardiogénico o pulmonar, nuestro paciente es nefrópata, está con edema, etcétera. Tomar todo eso a consideración, pero de manera inicial y para no entrar en tantos detalles, ¿qué es lo importante saber? Que nosotros a todo paciente en un contexto de reanimación le podemos dar un bolo de líquidos aproximadamente de 500 cc en 15 minutos, revaloramos, tomamos la TA, vemos los datos clínicos de hipoperfusión para ver si respondió o no. Posteriormente, la guía menciona que podemos dar hasta 2 litros de solución si es necesario de manera inicial que vemos al paciente. Ya si obviamente nos topamos en que al paciente con 2,000 litros de solución no logramos llegar a un estado o sacar al paciente un estado de choque, pues bueno, ya hay que tomar medidas un poco más extraordinarias, como hablar con expertos. No existe evidencia significativa en ensayos clínicos controlados que demuestren que la reanimación con coloides reduzca el riesgo de muerte comparado con cristaloides, que era lo que ya habíamos hablado en el apartado de los coloides. No existe evidencia franca, es una pregunta ya contestada, que pues bueno, no existe superioridad uno del otro. Específicamente en el apartado de sepsis, pacientes que no respondieron a cristaloides, ahí sí aplica poder darles coloides como solución de reanimación. Este es un apartado de la misma guía, que es la guía del NIS del 2013, en la cual, pues bueno, habla del ABCD, lo que les mencioné, datos de hipoperfusión, entramos al algoritmo de resucitación. Pues bueno, de manera inicial podemos dar el bolo de 500 que les dije, de cualquier solución balanceada o fisiológica, cualquiera de las dos, o sea, de las balanceadas podemos dar Harman, Ringer lactato, o de las no balanceadas podemos dar fisiológico de manera inicial, no como para ya mantenimiento. Y pues bueno, tenemos que otra vez revalorar. Nuestro paciente respondió a la reanimación, sí, muy bien. Pues bueno, podemos dar hasta 2 litros y pues continuar con la fluidoterapia de mantenimiento. Sin embargo, si nuestro paciente no responde, el paciente sigue con datos de choque, pues bueno, es importante hablar con expertos o buscar ayuda de alguien más preparado, por así decirlo, o tomar en cuenta si el paciente realmente está chocado por un dato de hipovolemia, ¿verdad? Y pues bueno, tomar en cuenta los electrolitos también de manera inicial como abordaje de todos los pacientes que ingresan a urgencias. Este artículo del JAMA que habla sobre los efectos de la resucitación con coloides versus cristaloides nos respondió la pregunta que precisamente estábamos planteando, que era que las soluciones coloides no demostraron ser mejor que las soluciones cristaloides en cuanto a mortalidad para reanimar a pacientes críticos. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las soluciones de elección para reanimar a los pacientes? Son las soluciones cristaloides. Ya si tenemos cloruro de sodio, si tenemos Harman, si tenemos Ringer lactato, pues bueno, podemos aprovechar la que tengamos a la mano para administrarla al paciente. Esta imagen me gusta mucho porque compara dos artículos que son parteaguas en la fluidoterapia, que es el SALT-ED Trial, que son en pacientes no críticos, y el SMART Trial, que es en pacientes de la unidad de cuidados intensivos.
El primero habla sobre, pues bueno, 13,000 pacientes. Fue un estudio que sí fue solo únicamente unicentro, en el cual a pacientes que no estaban en necesidad de una terapia intensiva, se les hizo la diferencia entre administrar solución balanceada versus solución salina y no hubo una diferencia en los días de internamiento hospitalario. Entonces, pues bueno, sí se demostró que no hay una superioridad entre soluciones balanceadas o no balanceadas. En cambio, en el SMART Trial, pues bueno, este es un estudio, fue un ensayo clínico controlado de 15,000 pacientes, en el cual utilizaron en el primer periodo Plasma-Light, que es una solución balanceada, y después utilizaron solución salina al 0,9 para ver el principal outcome que ellos buscaban, daño renal agudo, AKIN2, o inicio de terapia de reemplazo renal, y también buscaban como desenlace la mortalidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, el nivel de cloro. Digo, se ve muy como marcada esta muesquita, pero en realidad es nada más una diferencia de un mil equivalente. Sobre cómo la solución salina, los pacientes tenían una hipercloremia, a comparación también del nivel de bicarbonato. Los pacientes que eran reanimados con solución salina llegaban a tener un pH más ácido en la sangre. Entonces son dos puntos a tomar en consideración cuando reanimamos al paciente: la acidosis hiperclorémica, y que también me está haciendo una acidosis porque no tiene amortiguadores nuestra solución. El outcome primario demostró estadísticamente significativo, con una diferencia de 14 a 15% sobre el beneficio de utilizar soluciones balanceadas en una mortalidad reducida, 14 contra 15%. Sí es un cambio pequeño de a lo mejor un punto, pero es importante que si lo contextualizamos, pues bueno, a lo mejor y mi paciente es ese. Entonces, si podemos dar soluciones cristaloides balanceadas, sería la mayor recomendación. No me voy a detener tanto en esta gráfica, que tiene muchos, pues bueno, distintos artículos. Es de un artículo sobre las controversias de la fluidoterapia. Menciona básicamente en distintos contextos esa diferencia entre utilizar solución salina sobre cristaloides. Y en todas ya se ha observado básicamente lo mismo. Solución salina me da más acidosis hiperclorémica, tiene mayor tasa de infecciones, mayor complicaciones, dependiendo del contexto. Por ejemplo, este específicamente es un estudio retrospectivo que utilizaba Plasma-Light contra solución salina en cirugía abdominal mayor. Hay otro de cetoacidosis diabética, etcétera. Es un artículo muy extenso, pero vale la pena echarnos un clavado cuando tengamos un paciente en ese contexto. Un paciente, por ejemplo, ok, tengo un paciente que no sé con qué fluidoterapia administrárselo y va a tener una cirugía abdominal mayor, pues bueno, conocer cuáles sean los outcomes de artículos previos de ese tema. Ahora, el mantenimiento. Creo que aquí es donde más me voy a detener para plantear bien, que es donde pues más tenemos a pacientes internados durante mayor tiempo y más los dejamos con una solución intravenosa. Básicamente, no se puede satisfacer la solución, o sea, bueno, el total de líquidos de un paciente, pues tenemos que recurrir a soluciones intravenosas. ¿Cuál es el famoso plan basal o un plan de mantenimiento? Pues bueno, el agua, tenemos que tomar en cuenta que debemos de tener de 25 a 30 mililitros por kilogramo al día. De sodio, de potasio y de cloro, 1 milimol por kilogramo al día. Y de glucosa, 50 a 100 gramos al día. Las personas con obesidad hay que tomar en cuenta el peso corporal ideal. Y pues bueno, en cuanto al contenido energético basal, que eso es más como orientado específicamente al requerimiento total de kilocalorías y macro y micronutrientes, pues bueno, aquí, ¿qué puedo yo hacer en pacientes con fluidoterapia para mantenimiento? Pues bueno, es primero que nada asegurar que tenga lo mínimo de agua, que tenga glucosa para evitar hipoglucemias, también para evitar la cetosis por ayuno, y que tenga el límite de glucosa sérica para evitar el catabolismo, y también tener el aporte, pues bueno, basal. Son de 50 a 100 gramos al día. Entonces puedo ponerle un plan, 2 dextrocones. Yo sé que, no sé, por ejemplo, cada dextrocon tiene 25 gramos de glucosa. Si le pongo 2 son 50, ahí ya tengo mis 200 kilocalorías o mis 50 gramos al día. Entonces, pues bueno, eso es importante tomarlo en cuenta. No me voy a detener aquí, es una tabla sobre consideraciones de la fluidoterapia de mantenimiento en distintos contextos. Por ejemplo, pacientes con ciertas patologías va a haber un exceso de hormona antidiurética, o pacientes que necesiten
que estén en estados oligúricos, también, pues bueno, cuáles van a ser esos contextos que yo tengo que tener mucha cautela de que, pues bueno, va a tener ciertos requerimientos ese plan. Me voy a para detener aquí nada más para repetirles lo que les expliqué. Estos son los requerimientos que ya referí, son los mismos y siempre posteriormente a 24 horas de yo tener un paciente con un plan de líquidos, debo de estar otra vez monitorizando sobre si todavía los necesita, ya me puede tolerar dieta, puedo estar dando algún otro tipo de solución, ya que, no sé, mi paciente hizo algún trastorno hidroelectrolítico, pues bueno, tomar eso en cuenta. Hay que considerar que administrar al menos en pacientes que sean adultos mayores, tengan insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o riesgo de síndrome de realimentación, pues bueno, no le puedo dar la totalidad del líquido o de electrolitos que quisiera dejarle en un plan de mantenimiento, pues bueno, aunque sea al mínimo de 20 mililitros por kilogramo al día. ¿Qué consideraciones debemos de tener? El ajuste de líquidos de mantenimiento para tener en cuenta otras fuentes de líquido, como tengo un paciente como con 8 fármacos diluidos, pues bueno, esos también son soluciones que estoy administrando. Hay que restárselo del plan basal. Considerar administrar líquidos por vía intravenosa para el mantenimiento de la rutina durante las horas, promover que en la noche no tengan plan de líquidos si son pacientes que a cada hora va a estar pitando la bomba o que va a tener problemas para poderse movilizar e ir al baño, pues bueno, todo eso también va a influir en el bienestar de nuestros pacientes. Y al prescribir planes basales más de 2.5 litros al día aumentan el riesgo de hiponatremia. Entonces hay que tomar eso en cuenta, tomar si es un paciente que tiene necesidad de agregarle yo a su plan basal potasio, también cuál sería la indicación precisa, pues bueno, que si esté con hipocalemias o con el potasio en el límite del rango inferior, podemos agregarle a lo mejor una ámpula de KCL o 2 ámpulas que nos den el milimol por kilo necesario de potasio, de sodio o de cloro basal diario. Esto, pues bueno, es sobre reposición de potasio, nada más las indicaciones. No me voy a detener para no entretenernos más, pero pues bueno, ¿cómo sé cuál es la mejor solución para mi paciente? Vamos a individualizar. Los líquidos hipotónicos continúan siendo recomendados por las guías. De hecho, en la guía NIS recomiendan el cloruro de sodio a 0.45. Sin embargo, hay que individualizar. Hay pacientes que el simple hecho de administrar durante 24 horas soluciones hipotónicas ya los predispone a una hiponatremia. Entonces, pues bueno, las guías se han basado, las únicas que son la NIS y una previa británica, en opiniones, no son en evidencia clara o contundente como ensayos clínicos controlados, etcétera, que hablen sobre el mantenimiento de soluciones. Entonces, nada más tomar eso a consideración. En estas 2 guías recomiendan soluciones salinas hipotónicas, pero pues bueno, tomarlo con cautela y siempre individualizar el caso. Si mi paciente tiene un sodio en el límite bajo y yo le pongo algo hipotónico, pues va a ser claro que me va a hacer una hiponatremia. Entonces, recordar cómo se distribuyen mis soluciones, cuál es mi meta y qué condiciones tiene mi paciente. Este es en el mismo artículo que les digo de mantenimiento de líquidos, nos da las sugerencias, por ejemplo, en pacientes oligúricos, que administrar, en pacientes edematosos también, en pacientes que tengan alguna enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, pues bueno, está padre como para tener en cuenta qué administrar y en qué volumen. O sea, un paciente oligúrico, por más que yo quisiera administrar un mayor volumen, si ya veo que está en una falla renal inminente, pues bueno, hay que tomar en consideración que no lo puedo sobrehidratar porque puedo caer en un estado edematizado. Y de igual manera, pues en estados edematizados no puedo dar los 30 mililitros por kilogramo, tiene que pasar una menor, esta habla sobre todo en mililitros por hora, más que por kilogramo de peso. Y bueno, ya casi llegando al final, en cuanto a las reposiciones, será necesario aumentar los líquidos para reemplazar pérdidas externas que no sean cuantificadas, por ejemplo, en la simple uresis. Hay que tomar en cuenta diarrea, vómitos, fístulas, fases poliúricas, sudoración excesiva o quemaduras. Y hay que tomar en cuenta, pues bueno, cuál es el output que tenemos nosotros de orina, así un porcentaje habitual, por simple sudoración, por los pulmones, por la respiración, por las heces. Y pues en total el balance casi siempre es lo que yo tengo de ingresos, tengo de egresos en un paciente, pues bueno, sano.
Hay que buscar ayuda de expertos siempre que tengamos dudas o que tengamos casos muy particulares como una sepsis severa, una hiponatremia, una hipernatremia que esté sintomática, que ponga en riesgo a nuestros pacientes. Pues bueno, son pacientes que creo que sí valdría la pena tomar ahí las precauciones de hablar a algún nefrólogo o alguien que sea experto en el tema. Esta imagen viene también en las guías NIS sobre la cantidad de electrolitos en distintas, pues bueno, secreciones o pérdidas. Por ejemplo, en los vómitos, cuánto voy a estar perdiendo, cuánto voy a estar perdiendo en las heces, o por ejemplo, en drenajes biliares, cosas por el estilo, son importantes que las tomemos en cuenta y que estemos siempre revalorando. En cuanto a la revaloración, que ya es el último rubro de las 5 Rs, pues bueno, es necesario el control cuidadoso para minimizar los riesgos adversos o iatrogénicos como la sobrecarga de líquidos, hipovolemia y alteraciones hidroelectrolíticas. Las principales iatrogenias al manejar inadecuadamente los líquidos es la hipomolemia, el edema pulmonar, la hiponatremia, la hipernatremia, el edema periférico, hipercalemia, hipoglucemia e hiperglucemia. Entonces hay que tener muy buen control de todos estos parámetros y evitar estas complicaciones, al igual que solicitar electrolitos séricos completos y química sanguínea en pacientes que yo tengo con líquidos 24/7. Pues bueno, yo tengo que estar monitorizando los valores de electrolitos y ver qué correcciones tengo que hacer. El estado de hidratación debe evaluarse también de manera diaria, a pesar de que nuestro paciente esté internado una semana, mínimo 2 veces a la semana procurar pesarlos, conocer el estado de volemia. Esta es la imagen completa del algoritmo en cuanto a resucitación, mantenimiento y replacement and redistribution. Hay que tomar esto en cuenta también para, pues bueno, ver esas situaciones particulares, pacientes en sepsis o pacientes que estén con pérdidas gastrointestinales importantes, sobre qué voy a estar yo reponiendo y qué redistribución va a tener. Ahorita ya por motivos de tiempo tenía aquí un caso clínico. Básicamente era el de una paciente de 44 años que estuvo internada por una intervención abdominal, que la dejaron con solución salina hipotónica al punto 45 a 20 mililitros hora, 120 mililitros hora, más aparte morfina. A pesar de que tiene una diuresis preservada, a las 24 horas la paciente empezó con náuseas, dolor de cabeza, que previamente ya no tenía. Salen sus laboratorios y vemos que ella trae un sodio de 130 cuando su sodio inicial era de 129. Entonces, ella de manera aguda perdió 9 miliequivalentes de sodio. Podemos ver que el sodio en orina está elevado y que la osmolaridad urinaria está también elevada. ¿Por qué desarrolló esta hiponatremia? Primero, porque se administró un líquido hipotónico a una velocidad alta, y segundo, porque la paciente tiene una liberación osmótica de vasopresina, trae morfina, tiene dolor, está postoperada. Segundo, si los síntomas están relacionados con una disminución de agua, de agua sérica, probablemente sean manifestaciones tempranas de una encefalopatía inminente. Esta paciente trae náuseas y dolor de cabeza. Hay que reponer ese potasio, ese sodio de manera aguda. Y pues bueno, ¿cuál va a ser el líquido que yo debo de elegir en este contexto de una hiponatremia sintomática aguda? Pues es la solución hipertónica al 3%. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero que nada, la fluidoterapia intravenosa es una práctica diaria que pues si no tenemos una estandarización exacta, hay que individualizarla. Y pues su determinante en el éxito es saber qué necesita nuestro paciente. El sodio es el determinante clave para elegir la solución cristaloide. La solución fisiológica está lejos de ser fisiológica. Las soluciones balanceadas asemejan el plasma, que es el Harman, el Ringer lactato y el Ringer acetato. También es importante conocer la distribución de nuestra solución a administrar. Se va a ir intravascular, se va a ir intracelular, se va a quedar en el espacio intersticial. Tomar en cuenta las 5 Rs al momento de manejar los líquidos: resucitar, mantener, redistribuir, reponer y reevaluar. Y el monitoreo diario de las soluciones intravenosas es recomendado para evitar complicaciones. Esa es la mayor herramienta que vamos a tener, que yo todos los días le pida unos electrolitos o cada 2 días le pida electrolitos, y con eso revalorar y decir, ok, no voy a ajustar este plan, o ya le puedo dar dieta, ya no necesita una fluidoterapia. Entonces, pues bueno, sé que es un tema un poco extenso y que tiene muchas, todavía como, pues subjetividad en cuanto a qué dar, pero pues no hay que tenerle tanto miedo a los líquidos, solamente conocer qué le estoy pasando, en qué volumen y qué cantidad de electrolitos también puedo estar ahí administrando de manera
diaria para evitar complicaciones. Este es mi correo. Para cualquier duda o cualquier pregunta me pueden escribir con toda la confianza. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber resolvido algunas ahí dudas o tener más claros ciertos conceptos. Muchas gracias. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Los invito nuevamente el día de mañana a las 8 de la mañana en el mismo enlace que les proporcioné por WhatsApp. Y al terminar el simposio, recuerden que vamos a hacer el sorteo. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde.